Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la corriente conocida como modernismo, de la perfección formal y también un poco del principal representante del modernismo, que es un poeta nicaragüense llamado Rubén Darío. Muy famoso ya que inició esta nueva corriente literaria que se caracterizaba por ir en contra de la industrialización de la época. Los modernistas defendían el arte por el arte, no de una manera utilitaria, sino por su simple belleza. Pero sí, antes de continuar, si es la primera vez que ves un video en mi plataforma educativa, quisiera pedirte que por favor te suscribas a mi canal y actives la campanita para que recibas las notificaciones de mi nuevo contenido todos los días. Y si ya eres parte de mi comunidad educativa, pues quisiera agradecerte todo el apoyo que me has dado, ya que cada día somos más las personas que somos parte de Español en Casa, así que estoy muy contenta por eso. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito sobre el concepto de modernismo. El modernismo fue un movimiento cultural y literario que se dio entre el siglo XIX y el siglo XX y que tuvo una gran repercusión en las letras hispánicas. El modernismo fue probablemente de los primeros movimientos donde un poeta latinoamericano, en este caso Rubén Darío, pudo influenciar al resto de países e incluso a España. Su máximo exponente fue obviamente Rubén Darío con su famosísimo poemario Azul, donde las ideas estéticas del modernismo se condensan de una manera preciosista y muy culta. Ahora, el modernismo nació en 1888, como les decía, con este poemario, y se caracterizó por mostrar poemas con un lenguaje muy culto. Y además en sus obras había temas indígenas y americanos, porque los modernistas lo que querían era recuperar un poco la visión de nuestra región. Además, este movimiento se caracterizó por tener muy presentes el gusto por la cultura, por el arte y la vida cosmopolita, ya que su creador, que fue Rubén Darío, prácticamente vivió en diferentes países y se empapó de diferentes culturas y de diferentes escritores, como vamos a ver un poquito más adelante. Este movimiento tenía una visión idealizada del amor y de la mujer, un poco parecida a la corriente romántica. Vamos a hablar un poco del contexto histórico en que nace el modernismo, porque lo justifica. Resulta que el modernismo nace a consecuencia de la industrialización que se había producido en el siglo XIX. En esta época, debido al proceso de la industrialización, el ser humano había comenzado ya a ser desplazado por las máquinas y cada vez menos y menos personas se dedicaban al arte contemplativo, a la literatura, y obviamente los modernistas se daban cuenta de esto y por eso inician este movimiento que promovía el arte por el arte, es decir, promovía la belleza de la creación artística, aunque no tuviera una visión utilitarista, o sea, aunque no directamente sirviera para nada, por decirlo de alguna manera, sino simplemente para la creación artística, para la contemplación del arte. Había obviamente en ese momento un mundo muy materialista que privilegiaba a las personas que eran muy productivas por sobre la creación literaria, la belleza, la imaginación, la creatividad, la humanidad. Entonces, para hacerle frente a esta corriente de industrialización, nacieron los modernistas. El artista modernista normalmente surge para hacer frente a una sociedad que está poco interesada en el arte, a una sociedad que cada vez le interesa menos la creación artística, los poemas, la literatura, y obviamente el movimiento veía con preocupación a dónde se estaba encaminando la humanidad. Ahora, ¿qué características tenía esta corriente modernista? Bueno, lo primero era la importancia de la estética. Los modernistas buscaban la belleza en sus poemas, la belleza en sus creaciones literarias, en sus novelas. Todo lo que reflejara belleza estética era algo que a ellos les gustaba. Tenían un lenguaje pulcro y muy cuidado. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje era muy fino. Los modernistas eran escritores muy cultos que normalmente se habían inspirado en grandes obras de la literatura universal.
Además, fue una corriente multidisciplinar porque el modernismo no solamente se expresó en la literatura, también se expresó en la arquitectura y en la pintura. Los modernistas rechazaban la realidad donde las máquinas y la industrialización cada vez desplazaban más la individualidad del ser humano y le daba importancia basado en su utilidad. Entonces ellos promovían una consigna que decía el arte por el arte, es decir, que el arte debía existir independientemente de si fuera utilitario o no. También era un movimiento que se caracterizaba por el preciosismo en las obras, por la belleza. Había una cierta actitud melancólica en todos estos artistas, precisamente porque ellos no se sentían conformes con el contexto en el que habían nacido. De hecho, es un movimiento que surge para ir en contra de la corriente normal que llevaba la humanidad. Por eso hay como cierta actitud melancólica y triste, un poco depresiva. Los poemas son muy musicales. Cuando los lees pareciera como si estuvieras cantando una canción. Al final de este tutorial vamos a leer un poema de Rubén Darío y ustedes van a sentir que casi es como estar cantando algo, porque los poetas, los modernistas se caracterizaban por cuidar mucho la musicalidad de la obra. Además les gustaba la mitología greco-latina y otra cosa importante es que ellos buscaban la libertad artística. Los modernistas no intentaron seguir ninguna otra corriente, no eran imitadores, sino que trataban de tener su propia voz en la literatura. Vamos a hablar un poquito de cada una de las características. Los modernistas defendían la estética por el simple placer de disfrutar el arte y el lenguaje culto y cuidado. A los modernistas no les gustaba el lenguaje vulgar o el lenguaje soez. De hecho, criticaban fuertemente la creciente burguesía, que cada vez se enriquecía, pero que era menos y menos culta. Por eso su lema era el arte por el arte, simplemente la creación artística por la simple esencia de la belleza. No tenía que haber un motivo racional ni ideológico para crear una obra artística, es decir, a diferencia de otras corrientes que nacieron como una crítica social o para tratar de defender los derechos de los grupos más marginados, los modernistas no lo hacían por eso, sino simplemente se sentían motivados por crear algo hermoso. El lenguaje que utilizaban era muy refinado, era muy culto. Normalmente los modernistas habían estudiado en el extranjero, se habían empapado de otros escritores, de otras corrientes, leían mucho, así que eran personas muy cultas. Las obras modernistas son muy delicadas y destacan por el uso de figuras retóricas o figuras literarias como las metáforas, la comparación, la hipérbole, el hipérbato, la sinécdoque, el polisíndeton, el asíndeton. Si quieren ahondar en el tema de las figuras literarias, ustedes pueden ir a mi canal donde yo tengo 5 videos donde explico de 5 en 5 las figuras literarias, porque son muchas. Pero estos escritores tenían un gran dominio de las figuras retóricas. Ahora, la perfección formal, que fue una pregunta que me hizo un suscriptor en mi grupo de WhatsApp, era la característica que definía a los modernistas porque ellos buscaban la perfección en la métrica, la perfección en la rima, la perfección en el lenguaje, en el uso de las figuras literarias. Lo más importante para los modernistas era la forma y no el fondo, o sea, era la forma de la poesía, no tanto el contenido. Y por eso se dice que a ellos les gustaba mucho la perfección formal. Otra cosa es que el modernismo fue una corriente multidisciplinar porque no solamente se desarrolló en la literatura, sino también en la pintura y en la arquitectura. Y se caracterizó por un marcado simbolismo, es decir, las palabras que utilizaban los escritores tenían un significado simbólico y se enfocaban más en el estilo de lo que escribían que en el mensaje de lo que transmitían. Ahora, los modernistas hacían un fuerte rechazo a la realidad, rechazaban el realismo. Esta fue una constante en todo momento de los modernistas que trataban de salir de la cotidianidad
para encontrar siempre la belleza, que era algo que los caracterizaba mucho. La mayoría de los poetas modernistas se situaban en épocas pasadas, en ambientes muy exóticos, y esto les permitía alejarse de una realidad que no les gustaba para nada, que era la revolución industrial. Huían de todo este mundo industrializado, donde ellos sentían que no había espacio para la simple contemplación de la belleza, para la simple disfrute del arte. Y por eso en su obra había abundante preciosismo, es decir, ellos creaban ambientes e imágenes preciosistas cargadas de la belleza clásica, la belleza helénica. Su obra satisfacía su necesidad estética y su mero placer artístico. No había interés por hacer una denuncia social, sino simplemente por expresar la belleza. Y es por eso que hacían uso de las figuras retóricas. Había en todos ellos una actitud melancólica y de rechazo a la época que les había tocado vivir. En cierta manera, por eso ellos buscaban otras realidades, buscaban refugiarse en mundos mejores, en mundos pasados, hacían alusión a la cultura helénica o la mitología, porque ellos sentían que habían nacido en una época desgraciada para el arte. No les gustaba el mundo en el que estaban y trataban de enfocarse mucho en el arte, en la contemplación de la belleza, y por eso uno siente cuando lee sus obras como un cierto pesimismo y una cierta decadencia, una cierta decepción también. Los poemas de este grupo de escritores se caracterizaba por tener mucho ritmo y musicalidad. Esto lo lograban sobre todo a través de la aliteración, que es la repetición de los mismos sonidos vocálicos y consonánticos en las palabras, y a través de la sinestesia. Además, se caracterizaron por usar versos alejandrinos y por el uso de los sonetos. Ahora, en ellos había una fuerte influencia de la mitología grecolatina. Ellos estuvieron muy influenciados por las creencias clásicas y es muy común en sus obras encontrar alusiones a los dioses, a los mitos propios de la cultura de la antigua Grecia, y esto le daba un aire muy culto e intelectual a sus poemas. Obviamente, ya que nacieron para protestar contra la revolución industrial, se caracterizaron por buscar la libertad, por buscar sus propios temas, querían romper con las normas clásicas y exploraron nuevas formas de hacer literatura. Se rebelaron fuertemente contra todas las tradiciones y buscaban innovar de forma artística y de forma literaria. Bueno, ¿y quién fue el poeta más importante? De hecho, el que se considera el creador de este movimiento fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. Se considera que él es el fundador del modernismo, el creador de esta nueva corriente. Su obra se caracterizó por el rechazo de todo lo vulgar, rechazaba la burguesía propia de la industrialización, tenía un fuerte interés por el exotismo, con fuerte presencia de culturas orientales y precolombinas, porque una de las características de la obra de Rubén Darío es que trataba de rescatar nuestra herencia indígena. Además, su obra era muy cosmopolita, con fuertes influencias francesas, debido a la educación que había recibido Darío desde su juventud. ¿Y cuáles fueron las principales características de la obra de Rubén Darío? Le gustaba mucho el verso libre, no sujeto a ninguna rima, introdujo modos de escribir no tradicionales, usaba mucho los arcaísmos, los latinismos, se nutrió del romanticismo, que era una corriente anterior, específicamente del simbolismo de Verlaine y del parnasianismo de Gautier. Además, tenía un fuerte sentimiento patriótico que siempre estaba muy presente en su obra y tenía una obra muy preciosista, marcada en la belleza. Entonces ahora vamos a leer un poema de Rubén Darío donde nosotros vamos a ver el ritmo, la musicalidad, la manera tan perfeccionista en que él escribía.
Este es uno de los poemas más famosos que hay en azul, se llama Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parla en China la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Si ustedes se fijan, aquí está la literación, la repetición de los sonidos, y vean ustedes cómo él va manejando la rima. En el caso de color, rima con flor; en el caso de princesa, rima con fresa; en el caso de reales, rima con banales; en el caso de siente, rima con oriente. Sigamos. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. ¿Ven como si pareciera como si estuviera cantando una canción? Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, ¿quién fuera Hipsípila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Bueno, pues si se fijan, esto es un excelente ejemplo del modernismo. Vean cómo Rubén Darío le imprime mucha musicalidad a su poema. Vean ustedes aquí cómo él hace alusión a otras obras, a épocas pasadas. Vemos aquí cómo él maneja la rima casi perfecta en las palabras, y vemos también cómo de una u otra manera es un poco irreverente. Aquí vemos una princesa que vive en su castillo, pero obviamente está encerrada, y él de una u otra forma está haciendo alusión al amor. Si ustedes se fijan aquí, el amor, la muerte eran temas muy presentes dentro de este tipo de escritura preciosista. Si se fijan, de manera directa no está haciendo una denuncia social, sino más bien está hablando del amor con una gran perfección literaria. Y esa era la principal característica que tenían los modernistas, que le imprimían gran perfección a su métrica, a su rima, se caracterizaban por darle una gran belleza a sus creaciones, porque recuerden que la máxima de ellos era el arte por el arte.
Rubén Darío, de una u otra manera, también le imprime un cierto aire de melancolía a este poema, y es porque Rubén tuvo una vida bastante triste, se cree, dos grandes amores, no se casó con su gran amor, también desgraciadamente desarrolló alcoholismo y terminó muriendo de cirrosis hepática, estando solo, prácticamente arruinado. Entonces tuvo una vida bastante dolorosa, creo en parte porque tenía una gran sensibilidad artística, y de una u otra manera los poetas, los pintores, yo creo que para poder escribir como escriben, o para poder hablar como hablan, o hacer poemas como lo hacen, tienen que tener una hipersensibilidad artística, y esta hipersensibilidad artística los hace a veces un poco depresivos, pero indudablemente fue un hombre de un gran talento. Su poemario Azul, pero también prosas profanas, innovó en muchas áreas de la literatura. Así que, pues, como nicaragüense me siento muy orgullosa de saber que una persona que nació en mi país impactó tanto el mundo de la literatura. Si te gustó este video y aprendiste un poco acerca de este importante movimiento literario que buscaba la perfección y la belleza, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. También escribirme a mi correo electrónico espanolencasa-latinoamerica@gmail.com y a seguirme en redes sociales. Bye bye.